Así es como Estados Unidos dominó el mundo, poder militar y control global. Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, pensemos en esto. Estados Unidos, una nación que nace, nada menos, que de una rebelión anticolonial contra el Imperio Británico. O sea, su propia identidad se define en oposición a los grandes imperios de Europa. Y sin embargo, hoy es la potencia global dominante. Un poder que, muchos describen como un imperio en todo menos en el nombre. ¿Cómo se produjo esa transformación? Esa es la gran paradoja que vamos a analizar. Para entender bien esa paradoja vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, veremos esa expansión inicial. Luego, el momento clave, 1898, que lo cambió absolutamente todo. Analizaremos cómo se construyó su arquitectura de poder, cómo alcanzó su punto más alto de hegemonía y el desgaste que vino después. Para terminar con el gran debate, ¿es o no es un imperio? Bien, empecemos por el principio. Y es que para entender el imperio global, primero hay que mirar hacia adentro. Antes de proyectarse por el mundo, Estados Unidos ya había construido un enorme imperio en su propio continente. Tras la independencia, la expansión del país fue, imparable. A veces comprando, como el gigantesco territorio de Luisiana a Francia, y otras conquistando, como cuando anexionó por la fuerza la mitad del territorio de México. Lo más curioso es que esta expansión brutal no se veía como imperialismo, sino como algo completamente diferente, un destino. Esa idea era el destino manifiesto, la creencia, casi una fe, de que la joven república tenía una misión divina, expandirse de costa a costa. Fue en la práctica la justificación ideológica para someter a los pueblos indígenas y para crear una potencia continental. Pero claro, a finales del siglo XIX, esa frontera interna se cerró y la ambición empezó a mirar más allá de sus costas. Y ese momento de cambio tiene una fecha clave, un año que lo precipita todo, 1898. El año en que Estados Unidos da un salto decisivo y se convierte ya, sin ninguna duda, en una potencia imperial de ultramar. El catalizador de todo fue la guerra contra España. Con la excusa de apoyar la independencia cubana, Estados Unidos se enfrentó a un viejo imperio que ya estaba en plena decadencia. La victoria fue rapidísima, aplastante. ¿Y sus consecuencias? Sus consecuencias no solo transformaron a Estados Unidos, sino que redibujaron el mapa del poder mundial. El resultado fue, de la noche a la mañana, un imperio de ultramar. Cuba quedó bajo su control de facto y Puerto Rico, Guam y Filipinas fueron directamente anexionadas. La paradoja era total, ¿verdad? El país que nació luchando contra un imperio ahora tenía sus propias colonias a miles de kilómetros de casa. Y la cosa no se detuvo ahí, ni mucho menos. Para consolidar su poder, apoyó la secesión de Panamá y así poder construir el canal, una arteria vital para su poder naval y comercial. Al mismo tiempo, las intervenciones militares y el poder de sus empresas convirtieron a Centroamérica y el Caribe en su patio trasero. De ahí viene, de hecho, el famoso término de repúblicas bananeras. Vayamos ahora a ver cómo evoluciona todo esto, porque las dos guerras mundiales no solo afianzaron este poder, sino que lo llevaron a una escala completamente nueva. Estados Unidos pasó de ser un actor regional a ser literalmente el arquitecto del sistema global. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país se convirtió en lo que se llamó el arsenal de la democracia. Su increíble capacidad industrial, que además estaba a salvo de la destrucción, no solo fue decisiva para la victoria aliada, sino que puso las bases de su futuro dominio económico. Al final de la guerra, con las viejas potencias europeas en ruinas, solo quedaban dos gigantes en pie, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí vemos la arquitectura de ese nuevo orden mundial diseñada en gran parte desde Washington. Ya no se trataba de conquistar territorios, sino de construir un sistema. Lideró la alianza militar de la OTAN, acogió la sede de la ONU y, lo más importante, diseñó el sistema de Bretton Woods. Esto significaba que el dólar se convertía en la moneda de referencia global y que se creaban el FMI y el Banco Mundial, instituciones donde su influencia era y sigue siendo dominante. Este no era un imperio como los de antes, de conquista territorial. Era un imperio sostenido por pilares económicos, militares y, algo muy importante, culturales. El poder de Hollywood, de la música, de las marcas estadounidenses. Todo eso creó una forma de influencia mucho más sutil, pero increíblemente poderosa: la americanización del mundo. Pero claro, este nuevo orden mundial no iba a quedar sin respuesta. Se puso a prueba casi de inmediato con la Guerra Fría, una lucha de décadas contra la Unión Soviética. Un periodo en el que Estados Unidos no solo defendió su sistema, sino que lo consolidó y lo expandió. Para contener el comunismo, Estados Unidos tejió una red mundial de bases militares. Intervino directamente en guerras como las de Corea y Vietnam.
y no dudó en apoyar golpes de Estado y dictaduras si servían a sus intereses anticomunistas, muchas veces a través de operaciones encubiertas de la CIA. Y entonces, en 1991, su gran rival se desmoronó. La caída de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como la única superpotencia del planeta. Fue el comienzo de lo que se llamó el momento unipolar, la cima absoluta de su poder. Durante los 90 parecía que nada podía frenar la influencia estadounidense, pero los atentados del 11 de septiembre lo cambiaron todo. La respuesta, la llamada guerra contra el terror, llevó a las invasiones de Afganistán e Irak. Y estas guerras interminables acabaron mostrando los límites de su poder militar, dañaron mucho su imagen internacional y generaron un profundo desgaste. Hoy en día, esa hegemonía se enfrenta a desafíos muy claros. Por fuera, el ascenso económico de China y una Rusia mucho más asertiva. Y quizás el desafío más complejo de todos venga de dentro. Una profundísima polarización política que cuestiona el futuro de su propio dominio global. Y con todo esto llegamos a la pregunta del millón. Después de este recorrido, ¿podemos realmente llamar a Estados Unidos un imperio? La verdad es que la pregunta es más compleja de lo que parece a simple vista. A ver, si comparamos, las similitudes son innegables. Una red de bases militares por todo el mundo, una influencia decisiva en la política de otros países, un dominio cultural abrumador. Pero también hay diferencias clave. No administra colonias formales como los imperios clásicos, y su discurso oficial se basa en la libertad y la democracia, no en la conquista. Por eso mismo, muchos analistas prefieren usar otros términos que intentan capturar esta naturaleza tan única. Hablan de un imperio informal, de hegemonía o de un sistema imperial postcolonial. Son formas de describir un poder que es asimétrico y profundo, aunque no se ajuste del todo al molde tradicional. La historia nos muestra, en definitiva, cómo una república que se declaraba antiimperial acabó convirtiéndose en la mayor potencia hegemónica global. Entender este viaje es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Y la gran pregunta que queda abierta, claro, es cómo se va a transformar este poder sin precedentes ante los enormes desafíos del nuevo siglo.